Recording progress. That's it. Ok. Bueno, la más cordial bienvenida a todos los asistentes en este momento y obviamente también a los que se vayan incorporando durante la reunión. Pero, un expresidente. Lo que me están mostrando la noticia de que murió Sebastián Piñera, es un Ah, pero bueno. presidente de Chile. Ujú, Lamentablemente, él fue presidente en 2 oportunidades, creo. sí, Entonces, bueno, y obviamente nuestra cordial bienvenida y agradecimiento a la profesora Morelva Brito, quien va a ser nuestro ponente de esta tarde con el tema la desdemocratización, populismo autocrático y formación ciudadana. Es decir, que andamos más o menos en el mismo orden de ideas, ¿no? O sea, porque nosotros nos hemos propuesto, como le dije a Morelva también, sobre todo que creamos nosotros la llamamos escuela, pero cambiamos la denominación para Centro de Formación Ciudadana. Centro de Formación Ciudadana. De modo que estamos dentro de esa idea, ¿no? Morelva, quien tiene, no por edad, no vaya a creer que tiene más de 40 años en el ejercicio de la docencia, tanto en el pregrado como en el sí, posgrado, pero ella ah, apareció muy muchachita allá en la sí, Facultad de Ciencias Económicas de Luz, ¿no? Ella es politóloga, magíster en Sociología del Desarrollo, en Dirección y Gestión Pública Local, es docente de pre y posgrado de Luz, como dije, desde hace más de 40 años, es directora de la Escuela de Sociología de Luz y del Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos de Luz. Actualmente es la coordinadora de la Maestría en Gerencia Pública y es autora de varios artículos científicos, entre otros atributos más que tiene dentro de su largo currículum. Pero no nos vamos a extender mucho, yo creo que eso es suficiente abarco lo que he dicho y le damos el derecho de palabra a Morelva. Morelva, como te dije, puedes utilizar 30, 40 minutos. Después viene un periodo de preguntas y respuestas. Y Gonzalo tiene que retirarse a las 4:30, de sí, modo sí, que estamos conscientes de que a las 4:30, a más tardar, pues estamos cerrando para que él pueda llegar a tiempo a su clase a las 5 de la tarde. Adelante, Morelva. bueno. Buenas tardes y por supuesto tengo que agradecer la oportunidad, en realidad el privilegio que me permite disfrutar de hacer esta presentación a este grupo de personas que está, pienso yo, está preocupado por lo mismo que nos preocupa a muchos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, que tiene que ver con eso que estamos viviendo, de la desdemocratización, esa emergencia de líderes populistas, el populismo autocrático y, ajá, en ese contexto, ¿cómo formamos ciudadanos? Entonces, yo me centré en este tema con un objetivo muy específico al final, es demostrar lo importante que es formar ciudadanos en este contexto, en lo que hemos pasado, porque desde mi punto de vista hemos descuidado ese papel. La sociedad ha descuidado ese rol que tiene que ver con formar a personas que conozcan lo que significa convivir en democracia. Porque parto de la idea que no logro abandonar, es que la democracia es ventajosa para las personas. Sencillamente es el sistema político que puede ser más ventajoso para la sociedad, porque es un sistema político cuyas reglas están fundamentalmente centradas en evitar, digamos, en proteger al gobernado, en proteger al ciudadano.
todas esas reglas que acompañan, que rodean el núcleo central de la democracia, son reglas que tienen que ver con cómo hace la sociedad para que una vez que elija a un gobernante, ese gobernante no utilice los recursos que nosotros le transmitimos con el voto, no los utilice en contra de nosotros, que no utiliza la fuerza física contra nosotros porque le dimos ese poder y que no utilice los recursos públicos para beneficiarse o para sostenerse arbitrariamente en el poder. Ese es mi punto de partida. Bien, y este punto de partida luego yo lo acompaño con una premisa, un intento de explicación que voy a dejar aquí sencillamente para la discusión. Un punto que tiene que ver con por qué pasó eso. ¿Por qué los sistemas políticos occidentales, las democracias occidentales están viviendo esta crisis? Y no es que sea la explicación, pero sí creo que mi planteamiento, mi premisa, que voy a desarrollar también un poco más adelante, mi premisa puede ser uno de los elementos a considerar cuando se trata ese tema. Entonces, claro, nosotros hemos visto, sobre todo en las personas de nuestra generación, los boomers, por decirlo de alguna manera, hemos visto cómo, por ejemplo, desde finales del siglo XX, el optimismo que tenían los estudiosos, los ciudadanos, la gente, acerca de la democracia era muy grande. Ya, por ejemplo, en los 90, Huntington habló de que ya habíamos vivido 3 oleadas de democracia. Amartya Sen, que fue premio Nobel en el 99, ya hablaba del siglo de la democracia, es decir, la democracia ganó, quedó como el sistema político, como el único tipo de sistema político que había aceptado, que se había consolidado en Occidente. En América Latina, toda esa serie de reflexiones de los 90 sobre las transiciones, recordemos que en esa época, en esos años, 30 países. En el 99, con la tercera ola, 30 países de América, Asia, Europa habían transitado hacia la democracia. Entonces, el optimismo era explicable. Bien, entonces esa discusión, discúlpenme, esa discusión acerca de, ya habíamos llegado al punto de pensar, bueno, ya estamos, ya todos somos democráticos, lo que tenemos que hacer es pensar en la caridad. Todo eso estuvo bien, pero, digamos, en los últimos años, 18, 20 años, comienza a observarse en Occidente la expansión de gobiernos autoritarios, digamos, la emergencia de una narrativa populista, muy marcada, populista, autocrática, y en el caso de América Latina, recordemos que en el 89, una vez que colapsa la Unión Soviética, aparecen grupos de pensamiento, think tank, que se dedicados y que todavía existen, a cómo hacer frente a la crisis del mundo soviético, bueno, cómo hacer para trabajar en función del poder político con las premisas que ellos siempre han tenido, con las premisas tradicionales de la izquierda, ¿no? Pero hoy, entonces, todo eso que está pasando es que hay una erosión y un desmantelamiento de las instituciones democráticas y que eso es distinto a como se hacía antes, o sea, los tradicionales golpes de Estado, ¿no? Ahora aparecen líderes políticos o personas con liderazgo, sobre todo liderazgo muy carismático, aprovechan los canales que tienen las reglas democráticas para obtener el poder, para por lo menos ser electos como representantes, presidentes, congresistas, etcétera. Y una vez que logran, comienzan a desmantelar paulatinamente las instituciones democráticas. Nuestra experiencia en Venezuela es muy clara, muy dura, pero es muy clara. Entonces, con eso comienza una etapa, ellos inician una etapa una vez que tienen cierta fortaleza política en las sociedades para ir convirtiéndose de regímenes populistas a autoritarismo pleno y o dictaduras plebiscitarias. Hay muchas
digamos, preocupación cuando, por ejemplo, se habla del caso del Salvador, etcétera, ¿qué es eso? ¿No? Que eso no entra dentro de los parámetros, por lo menos de aquellos que operan bajo la lógica de las reglas de la democracia. Entonces, ¿cuáles han sido las señales de esta manipulación que hemos estado viviendo? Esos líderes que dicen ser, encarnar realmente la voluntad del pueblo, de presentarse como insustituibles, que combinan estrategias electorales con estrategias de movilización de masas y que un objetivo muy claro, muy marcado, muy inmediato es la subordinación, es el intento, es el afán, podríamos decir, de subordinación del aparato estatal y las políticas económicas de control de recursos. Es decir, esos dos, di- eh, esos dos poderes que le dimos cuando votamos por ellos, ese poder que le dimos de usar, de manejar los recursos públicos y de usar la fuerza física que deben estar controlados, ellos irrumpen inmediatamente en contra de eso y comienzan a usar el uso de la fuerza, o sea, las fuerzas a los militares y los recursos públicos para sostenerse en el poder. Por eso terminamos en hiperpresidencialismo, una gran concentración de poder y el control de todas las instituciones. Para ellos, incluso, ellos relegan la negociación como forma de articular esfuerzos políticos y comienzan a capturar sobre todo a los poderes públicos, ¿no? Los jueces, eh, este, organismos de control, capturan a gente de la oposición y comienzan a plantearse cambiar las reglas de juego. Es decir, por ejemplo, en América Latina, muchos países desde los años 90 iniciaron las reformas constituyentes y digamos que tienen algunas características comunes que no es cuestión de señalar. ¿Qué ofrecen estos líderes carismáticos? Ofrecen venganza, ofrecen reivindicaciones para los desplazados y critican a la democracia. Es decir, ellos llegan por vía democrática, pero desde allá comienzan a criticar a la democracia como para ellos pareciera ser que es una entelequia y comienzan a criticar. Entonces, ven al Estado, Dios disculpen, como el actor estratégico de todo. La idea de reafirmar la soberanía tienden a ser movimientos de líderes muy nacionalistas, con la idea de la reafirmación, de refundación nacional, la reafirmación de la soberanía, la lucha contra las élites, es un discurso compartido, que en nuestro momento confluye, hay una confluencia dramática, podría decir yo, con alianzas de países con movimientos antioccidentales. Es decir, todo el caso que tiene que ver con las confrontaciones en Asia, etcétera, y digamos, la amenaza que ellos hacen para acabar con el imperio y acabar con la cultura occidental, estos líderes encuentran, digamos, un aliado que tienen los mismos intereses, por lo menos en este momento. Entonces, lo que muchos vieron al principio, bueno, lo que pasa es un déficit democrático, bien, y eso pasa desde los 70, los partidos entran en crisis, los partidos comienzan a tener problemas para conectar como representantes de la gente, desencanto por la democracia y la captura de otros poderes por ese tipo de personas, ¿no? De ese tipo de líderes. Entonces, ese es las características del populismo, pues desde ese populismo carismático, concentración del poder y erosión de nuestras instituciones.
Fíjense, en el caso venezolano, esto es sencillamente como dato, Venezuela ha ido cayendo desde el 2000, porque uno le hace seguimiento a eso, ha ido cayendo en los índices globales que miden, por ejemplo, la democracia, o que miden las libertades políticas, o que miden las libertades económicas. Aquí hay un índice que es interesante de la Fundación Bertelsmann, que plantea que sus números, sus datos, le permiten ubicar a la democracia dentro de las autocracias, a Venezuela, perdón, dentro de las autocracias duras. Es decir, ahí, por ejemplo, en este caso, Guatemala y Honduras son presentadas como autocracias moderadas y nosotros como una autocracia dura. Y ha ido rebajando su ubicación yo creo que en todos los índices globales. Bueno, ahora, este desencanto preocupa mucho en los jóvenes. ¿Sí? Aquí voy a articular mi trabajo con el trabajo de la profesora María del Carmen Vázquez, que me sirve como punto de partida para esta parte de mi exposición. Es que en nuestro caso se nota a una mayoría de jóvenes que no tienen ningún interés en participar en organizaciones políticas, que no tienen confianza, o sea, un 30,3% no tienen confianza en los partidos políticos. 71% expresa descontento con los partidos y 67 tiene descontento con las elecciones. Eso es muy alto. Es esa nueva generación, las nuevas generaciones en Venezuela, que además son las que se están, sobre todo las que se están marchando, que, bueno, como todos sabemos, no se ven expectativas favorables al futuro, es preocupante, es preocupante. Porque además la idea de que la política es algo sucio, es un tipo de interacción maligna, malévola, está muy arraigada en nuestros jóvenes. También en personas mayores, pero muy arraigada en nuestros jóvenes. Ese desencanto por todo lo que tiene que ver con la política, que se expresa aquí, una de las cosas que, que uno quiere comprender es por qué se da esa desmovilización política de los jóvenes. Unos jóvenes que no han conocido la democracia, que buena parte de ellos, un 50%, según los datos mostrados por la profesora, prefieren un régimen autocrático, le da lo mismo. Es decir, si resuelve problemas, no importa. ¿Bien? La lectura más benévola de lo que se puede hacer de eso. Desinterés, desconfianza, pero en medio de toda esta sensación de desgobierno, hay un 82% de los venezolanos jóvenes, digamos, de todos los rangos etarios, que consideran necesario un cambio político. Entonces, en este contexto de que no me gusta la política, que los partidos son malos, que la política es mala, que la democracia no sirve, ¿qué cambio político pueden querer? ¿Qué tipo de cambio político? Allí, una una de mis premisas es que formar ciudadanos demócratas implica hacerles ver que les conviene vivir en democracia, porque es el único sistema político que le garantiza ciertas ventajas prácticas, por lo menos la ventaja de la vida, la propiedad, la libertad, etcétera. Bien, esa ventaja de que el gobernante está controlado hasta el punto en que no puede vulnerar sus derechos. Y la segunda es que un componente de esta crisis, un componente de ese elemento, de ese descontento, de esa desprecio, porque en algunos casos se llega a eso. Yo he oído jóvenes diciéndome, por ejemplo, que no, ya la democracia no puede ser. Yo los dejo allí, pero claro, comienzan mis reflexiones, ¿no? Que un componente, esa es mi segunda premisa, de esta crisis es que de alguna manera, como no hemos formado ciudadanos,
Las personas, la gente, los ciudadanos confunden sistema político, es decir, las reglas políticas con desempeño gubernamental. Entonces, cuando valoran, cuando evalúan el desempeño de un gobierno, relacionan ese mal desempeño con la democracia. Es decir, no entienden que la democracia son unas reglas y el desempeño del gobierno es otra cosa. ¿Ok? Entonces, cuando confundimos sistemas políticos con políticas públicas, ya estamos generando una falla, diríamos, cognitiva en los jóvenes. No es lo mismo que la política pública haya salido mal y no haya tenido los resultados ofrecidos por el gobernante, y otra cosa es que las reglas no sirvan. ¿Bien? Y yo creo que desde mi punto de vista, este, es evitar que ese descontento con esas políticas públicas se transfiera al sistema político mismo. Y la única, creo yo, o una de las maneras, discúlpeme que sea una de las maneras de evitar eso es hacerles entender o mostrarles cómo la democracia es un tipo de reglas de juego. ¿Ok? No tiene que ver con cuestiones morales, no tiene que ver, claro, hay algunos elementos, la justicia y esas cosas con las cuales que intervienen o se incorporan a esas reglas, se han incorporado a esas reglas construidas, pero es un tipo de reglas que regulan la convivencia política, ¿no? Y cuya regla central, la regla de oro que llama Sartori, un politólogo italiano, cuya regla de oro es la elección de los gobernantes por la mayoría. Pero ese es el núcleo solamente. ¿Ok? Este, ¿Cómo hacer entender, digo yo, o cómo mostrarles a los jóvenes que desde hace 2000 años Occidente está tratando, ha ido aprendiendo respecto y ha tenido aprendizajes acerca de cómo lograr las mejores decisiones políticas? Y eso se logra con la deliberación. Y eso lo aprendimos desde los griegos, hace más de 2000 años. ¿Cómo evitar la arbitrariedad del gobernante? Que es la segunda gran pregunta. ¿Cómo yo evito que el gobernante me fastidie, viole mis derechos, me aprese sin el debido proceso? Eso es una cuestión que ya se había trabajado en Roma con la cuestión del gobierno sujeto al imperio de la ley, que fue recogido en todas las estructuras constitucionales del mundo occidental contemporáneo. La otra cuestión es cómo evitar esa arbitrariedad, es que desde la Edad Media desde Europa y poco a poco muchos países fueron incorporando la idea del contrapeso al gobernante, y ahí es donde aparece la figura en principio de los parlamentarios, de los primos interpares, es decir, todos somos iguales, hasta lo que tenemos hoy, que son espacios legislativos electos por las mayorías en función de la proporcionalidad. Bien, ¿y cómo deben ser escogidos los gobernantes? Ok, en Grecia sí se dijo, bueno, para decidir tenemos que deliberar. Bien, eso es muy importante. Nadie puede tomar una buena decisión si no ha hecho una buena deliberación acerca del problema. Bien, y se han llegado a algunos acuerdos. Y también desde por allá, desde Grecia, bueno, algunas decisiones se tomaban con una piedrita, o sea, decidía la mayoría, pero ya en el siglo XIX, en Estados Unidos, o sea, se incorpora la figura de la elección de representantes por la mayoría. Eso lo inició Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Otra pregunta, digamos, otra cuestión que, discúlpenme, allá va. Ah, la otra cuestión es cómo dirimir pacíficamente los conflictos sociales. Porque la democracia o las sociedades con reglas democráticas tienen una de tantas, pero una característica es reconocer que hay conflictos sociales.
En los sistemas democráticos todos sabemos que hay distintos intereses, distintas experiencias, distintos partidos, por ejemplo, con distintas doctrinas políticas, pero la idea es que a pesar de todas esas pocas diferencias podamos llegar, dirimir de forma pacífica esas diferencias. Entonces, ¿qué ha hecho Occidente? Además de la deliberación, los derechos a las minorías. Eso lo trabaja mucho también Sartori. Yo no puedo eliminar a mi contrincante. Tiene tanto derecho como yo a actuar en el espacio político. Lo que puedo hacer es dirimir mis conflictos con él. Y hemos tenido los mecanismos que sí, los parlamentos, las asambleas, etcétera. La idea es que, ¿cómo hacemos para no ver al otro, en los términos de Smith, como enemigo, sino como un adversario, que incluso puede ser un adversario hoy y con el cual mañana puedes coincidir? La quinta era cómo facilitar la representación política, y fueron pioneros Alemania y fueron pioneros Inglaterra, ¿ok? Ahí nacieron los primeros partidos con la función de agregar intereses. Bien, o sea, todos vamos a ver en qué coincidimos, en qué problemas coincidimos como personas, y a partir de allí vamos dirimiendo, vamos pensando qué cosas debemos ofrecer, de allí se plasman en sus doctrinas políticas, pero ellos agregan interés. Bien, bueno, esto es una discusión, que si los partidos policlasistas, etcétera, pero el asunto es ese, que los partidos aparecen con el contexto de un espacio que permita llevar de manera relativamente ordenada las demandas que tiene, las miles de demandas que puede aparecer en una sociedad, de articularlas, agregarlas, ordenarlas y o convertirlas en políticas públicas, sea de gobierno, o llevarlas como discusión pública cuando eres un partido político, cuando eres un partido político de oposición. Aparecen las organizaciones de la sociedad civil y se ha fortalecido eso mucho en el siglo, ya en este siglo, y inventamos en Occidente los sistemas electorales. O sea, y la gran preocupación de los sistemas electorales, ¿cuál es? Que la cantidad de representantes coincida con el porcentaje de diferencias en términos ideológicos o políticos que hay en una sociedad. ¿Okay? Que todos podamos estar allí. Ah, pero si la mayoría piensa que la política pública debe orientarse a X cosas, digamos, ah, para garantizar la igualdad, por decir una exageración, si la mayoría piensa, bueno, el porcentaje de parlamentarios con esa posición será mayor que el porcentaje de parlamentarios con otra que pueda tener 20, 10, 5. ¿Bien? 5% de ese grupo, de esa sociedad. Entonces, una cosa que tiene para tratar de resolver esos problemas es que una cuestión que se trabaja mucho en sociedades con ese tipo de reglas es minimizar el conflicto, porque no se puede eliminar. Es uno de los problemas que ha tenido, por ejemplo, el marxismo o los partidos comunistas o los gobiernos que se autodenominan comunistas, que ellos quieren eliminar el conflicto. Es decir, lo quieren eliminar como o piensan todo como yo o desaparece. Y lo han hecho. ¿Okay? Ahí la posibilidad de dirimir y de aceptar el conflicto no está. Eso es uno de los problemas. Otra cosa que aprendimos después de tantos siglos es que las diferencias son zanjadas periódicamente. Por eso inventamos eso de la alternabilidad en el poder. Que hoy ahorita están, por cierto, hay muchas señales de alerta al respecto. La alternabilidad en el poder y el respeto de los diferentes, ¿no? Un gobernante no debe quedarse demasiado tiempo, ya han estudiado mucho eso, pero resulta que en las democracias, en las reglas de juego democráticas, está la idea de que tú no te puedes quedar eternamente en el poder. Puedes tener un periodo con derecho a segundo periodo, pero acá en muchos casos, en el caso venezolano, hemos llegado al punto de la elección
la reelección indefinida. Y eso golpea un elemento fundamental de la naturaleza de los sistemas democráticos. Otra cosa es que la democracia institucionaliza el cambio. Es un sistema político que, si el entorno cambia desde el punto de vista legislativo, comienzan a generarse modificaciones desde ese espacio para ajustar las normas, para ajustar las leyes a esos cambios sociales. Y toda representación es transitoria, porque tenemos lo que algunos llaman el juicio retrospectivo de los votantes. En democracia tú puedes evaluar, hacer juicio sobre si la persona que elegiste lo hizo bien. Y si tú piensas que no lo hizo bien, pues sencillamente está el mecanismo de enmendar errores políticos, me equivoqué, y votar por otro. Por eso es que para muchos que han trabajado esto, las elecciones son apuestas colectivas. Es decir, yo en democracia voto por un gobernante, pero yo no puedo garantizar que lo va a hacer bien. No puedo garantizar que van a quedar todo el mundo contento. No puedo garantizar que va a ser honesto. Como no lo puedo garantizar, pues cada cierto tiempo yo tengo la oportunidad de evaluar eso y tomar decisiones acerca de qué tipo de personas me puede gobernar. Bueno, ¿qué hora es? Vaya a ser que me... Ok, entonces, ahora, yo en la segunda premisa les decía que hay una especie de error de apreciación de los jóvenes en las democracias occidentales acerca de la conexión entre las reglas de juego y el desempeño de los gobiernos. ¿Okay? Les decía que cuando juzgo al gobierno, ellos se acostumbraron, pienso yo, a que comenzaron a juzgar el desempeño de los gobiernos, comenzaron a juzgar la democracia. Una cosa porque la noción de democracia, el concepto que las cosas, las características, los componentes de la naturaleza de un sistema democrático se fue estirando conceptualmente hasta el punto en que ahí cabe todo. ¿Okay? Entonces, democracia no son esos procedimientos mínimos que todos sabemos, ¿ok? Y ese núcleo elijo yo la mayoría, pero tengo división de poderes, tengo el Estado de Derecho con el imperio de la ley, tengo el respeto a las minorías, tengo eh, eh, el derecho, la libertad de expresión, el derecho a participar, etcétera, todo eso. Pero entonces acá comienzan a agregarle, bueno, si es democracia, tiene que garantizar la igualdad económica. Eso es imposible. Tiene que garantizar la plena justicia social. La justicia social tú puedes promoverla en tanto igualdad de oportunidades a través de políticas públicas, pero no puede ser una obligación del Estado o del sistema político, mejor dicho, del sistema político garantizar que tú vas a ser feliz. No puede. Bien. Entonces, esa confusión, pienso yo, que pareciera que en muchos casos no tenemos claro que quien ejecuta las políticas públicas y administra los recursos públicos es el gobierno, no es el sistema político. El sistema político te dice cómo vas a elegir y cómo vas a controlar, no qué vas a hacer como gobierno. Entonces, claro, esto en este escenario en que la gente confunde y dice, bueno, es que todos los últimos gobiernos lo han hecho muy mal, mira que hemos descendido los niveles de pobreza, lo cual es cierto, esto ha sido, digamos, un escenario muy favorable para los líderes populistas, porque ¿qué dicen ellos? Bueno, aquí vamos a ser felices todos. Aquí yo les garantizo, si ustedes creen en mí, yo les voy a garantizar la igualdad económica, lo que sea que la gente quiera oír en un momento determinado. Y ese liderazgo ha sido contagioso, podríamos decirlo, tanto en partidos que podríamos llamar en términos clásicos de derecho, de izquierda, es decir, hemos debilitado la democracia hasta el punto que los liderazgos de ese tipo, los liderazgos autocráticos,
han entrado fácil o con relativa facilidad al entorno político. ¿Por qué? Cuando confundimos la democracia como algo de carácter moral, cuando la confundimos como filosofía política sobre cómo debe ser el mundo, ¿ok? No es malo pensar en cómo debe ser, no es malo reflexionar sobre cómo debe ser, pero las reglas de la democracia no se centran en eso. Son reglas sobre cómo llegar al poder y formas prácticas de cómo hacer para que los gobernantes no vulneren los derechos de los ciudadanos. Entonces, ya terminando, tengo esta última lámina a donde quería llegar, me disculpan, a donde quería llegar, ¿no? Mi opinión es que si no se forman ciudadanos que tengan claro, jóvenes que tengan claro esa diferencia entre reglas democráticas, políticas públicas y gobierno, vamos a seguir siendo como sociedad caldo de cultivo para ese tipo de liderazgo. Y yo conseguí un caso bien interesante porque acá también estamos trabajando en el término de la formación de ciudadanía. Hace años, desde los 90, hemos estado hablando de esa necesidad de formar ciudadanos. Y buscando información me encuentro con este dato que me parece relevante, ¿no? En Alemania desde los 60 dan a nivel de educación básica una cátedra, una materia, como decimos nosotros, denominada formación política. En alemán, la palabra formación política y formación, escuelas de ciudadanía significan lo mismo, formación ciudadana significan lo mismo. ¿Okay? Y desde muy niños se le comienzan a dar, trabajan, he visto varios textos acerca de eso, en la necesidad de formar ciudadanos en tanto desarrollo de competencias y destrezas para comprender, analizar y emitir juicios políticos en función de las reglas de juego política y en función del desempeño del gobernante y en función de la separación de esos dos ámbitos. Darle capacidades para desarrollar acciones responsables dentro de la sociedad democrática, es decir, responsables dentro de las reglas de juego. ¿Bien? No es que tú debas proponer una doctrina política específica, no. Tú puedes ser seguidor de cualquier doctrina política. El asunto es que obtener una mayoría que pueda poner en funcionamiento y operativizar esa doctrina política, lo tienes que hacer por la vía de esas reglas. Debes ganar bastantes representantes en los espacios legislativos y, bueno, si es posible que que el presidente comparta o que, sí, que el presidente y la mayoría comparten esas doctrinas, que pueden variar dentro de algunos años, pero allí es desarrollar ese tipo de acciones y capacidades, a formar a los jóvenes para resolver problemas públicos, porque de eso se trata la política y por eso formación ciudadana y formación política, para resolver problemas públicos en situaciones variadas y con responsabilidad. Bueno, hasta esto fue lo que yo les ofrezco, les ofrecí. Y espero haber sido útil. Y sobre todo espero que al compartir esta preocupación por los ciudadanos, bueno, sencillamente se puedan hacer, por lo menos acá en el sur estamos intentándolo fuertemente, podamos hacer ese trabajo de formar ciudadanos. Gracias, Morelva. No, claro que sí, que es útil. Me disculpan, pero el Zoom me ha estado sacando, el Zoom acá, y al vecino de arriba no se le ha ocurrido otra cosa, que parece que está pegando cuadros y tal, está martillando arriba. Pero acá no se Entonces, oye, no te preocupes. no, porque es que tuve que cerrar el micrófono Ah, eh, ya. para mantenerme callado. Pero bueno, de todas maneras, vamos a entrar en el periodo de preguntas y respuestas. Yo creo que estamos en buen tiempo. Faltan
justamente este debate más o menos los 40 minutos que Sí, podíamos sí. prever. Y bueno, viene ahora el periodo de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de hacer bloques de 3 preguntas, de 3 personas, y Morelva entonces da una respuesta a cada bloque que se presente. Saludos a Jorge Varal, nuestro amigo que tal, lo veo por allí. Este, La eh, Jennifer. Hola, ¿cómo a está? ver, a ver, Gonzalo quiere Saludos. levantar la mano. Después me pones a mí también en el orden de las preguntas. González. Ok. No sé quién más. Yo quiero preguntar algo también. Hola, Ok, Jennifer. Dime. Hola. entonces estoy yo, está Neuro, está Jennifer y después en el segundo bloque inicia Jorge Baral. Norelva, para mí muy interesante, realmente. Es una clase de democracia y entonces surgen muchas previsiones que hay que tener. Tú has tocado bastantes de ellas, pero yo quiero destacar una que ha sucedido. Voy a mencionar 2 ejemplos. Y se basa en aquel libro La Revolución en la Granja, que es muy conocido, en Ah, sí. donde todos los animales pues se ponen de acuerdo y hacen una revolución y nombran una democracia perfecta. Y en el devenir de los tiempos resulta que los cochinos toman el poder. Y los demás animales le preguntan a los cochinos qué es lo que sucede. Ellos dicen, no, bueno, aquí somos todos iguales. Lo que pasa es que hay algunos más iguales que otros. Y esto me conduce al tema que quiero destacar y en forma de pregunta, que es el liderazgo versus el carismatismo, la situación carismática que conduce a la dictadura. Hay 2 ejemplos en la vida real de Latinoamérica. Uno de ellos que está sucediendo en este instante, el caso del presidente Bukele de El Salvador, y ya voy a hacer alguna consideración. Y el otro, el caso del presidente Fujimori en el Perú hace ya como 30, 40 años, que le han pegado por todos lados. El pobre Fujimori es una víctima de haber salvado a Perú de, de la... de la revolución y los asesinatos que estaban sucediendo, de la inseguridad. El presidente Bukele ha sido un caso igualito. Ha salvado a El Salvador de la inseguridad. Eso le ha dado una imagen excelente en el votante y el votante en forma aplastante lo ha elegido por segunda vez. El riesgo con el presidente Bukele es de que el caramelo le guste mucho y quiera permanecer, en lugar de formar relevo. Entonces, mi pregunta Ahí es, está. ¿cómo se puede hacer en democracia para impedir que este efecto humano se produzca en personas que son tan exitosas como el presidente Fujimori o el presidente Bukele? Exitosas en un detalle muy importante, pero exitosas y Ujú. eh, cayeron en esa desgracia. Dejo esa pregunta, ¿cómo podemos prevenirlo? Bien, bien interesante. Bueno, ¿Pedimos la Adelante, orden Neuro. o no? Vamos a hacer 3 preguntas. Ok. Neuro y Jennifer. Neuro. sí, yo te voy a leer 2 citas, Morelva, y quisiera saber cómo las relacionas tú con el caso venezolano. Ya las voy a leer, ¿no? Pero quería también referirme a lo que muchos autores están hablando de la necesidad de un liderazgo transformador. Sí, y consideran que Ah, sí. Ok. un liderazgo transformador, y disculpen, pero el vecino me tiene loco, No se escucha. este, no se escucha. No, acá no. Sí, sí. Bueno, y liderazgo transformador, que es aquel que convierte a los seguidores en líderes y a estos los convierte en agentes de cambio. Es Ujú. decir, ¿qué piensas tú de eso, no? Pero quería entonces Ok. leerte las 2 citas, ¿no? Una es la de Moisés Naín, que podemos tomarlo para el caso, ¿no? En Ajá. su obra La revancha de los poderosos. Dice, parece como si el poder político
hubiera estudiado todos los No se métodos te oye bien, no concebidos, se te oye bien. perdón, no se oye, No se se oigo corre, bien. se Yo corrió también. Tienes que centrarte hacia el frente ok. de la pantalla. Bueno, No, dice no se así, te oye bien. No. dice Moisés Naín, ¿me oyes? ¿Me Sí. oyes, Morelva? Ahora sí. Ok, dice Moisés Naín, parece como si el poder político hubiera estudiado todos los métodos concebidos por las sociedades libres durante siglos para dominarlos y después contraatacar. Y George Orwell, del cual se refirió también Ujú. hace Sí, rato ya Gonzalo, lo dice citó lo, Gonzalo. dice lo siguiente. No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución. Se hace una revolución para establecer una Una dictadura. dictadura. Ajá, ajá. Entonces, esas son, quisiera ver cómo lo relacionas tú con el caso venezolano. Claro, claro. Jennifer, Eh, adelante. Viene ahora quién, Jennifer. 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 Sí, y bueno, adelante Y después Jennifer. para el segundo buenas bloque tardes a tenemos a Jorge todos. Barale y a Saludos. Marisol. Adelante. Sí, era una pregunta, la profesora Morelva, si ella cree que el populismo muere cuando muere la democracia. Porque hay autores, por ejemplo, esta Nadia Urbinati, que este es un libro que es la primera traducción al español. Ella está de acuerdo que el populismo muere cuando muere la democracia. Y escuché también a la profesora Margarita López Maya diciendo también está de acuerdo. Y yo estoy totalmente en desacuerdo porque Muere, eh, disculpa, ¿el populismo muere y el cuando? populismo muere cuando muere la democracia. O sea, si ahora, por ejemplo, Ah, ya con una entiendo, ya. autocracia, si con una autocracia, como es autocracia, no hay populismo. Y yo realicé una investigación de 2 años, realizando investigación con más de 70 investigaciones del portal armando.info. Y bueno, trabajé el caso, ¿qué no trabajé? Arco Minero del Orinoco, el caso de PDVSA, muchas cosas que toqué con el tema del populismo. Y yo pienso y afirmo que el populismo se transformó en un populismo autocrático y que el populismo está más presente que nunca en todo lo que es en el aparato público, en las instituciones del Estado, en todo lo que es el Estado. Entonces, me hace mucho ruido cuando yo leo un libro que me dice que el populismo muere cuando muere la democracia. O sea, Claro. y que hay todavía profesores que afirman y luego están de acuerdo con esta afirmación. Entonces le quería preguntar, ¿qué piensa usted sobre esta afirmación? Que me parece un poco, no sé, para el caso de venezolano no ha ocurrido así, para Sí, nada, un para poquito nada. radical. Sí, Sí, entonces hacia el límite. porque cuando Sí, leí el título de su conferencia, que decía populismo autocrático, entonces yo dije, bueno, ahí yo dije, estoy en esa ruta, estoy de acuerdo. sí, Lo comparto completamente y con mi investigación, mi resultado, claro que es así. Pero cuesta entender cuando uno escucha en auditorio eso de que el populismo muere cuando muere la democracia. O sea, en autocracia entonces no hay populismo. O sea, que con el gobierno del sí, régimen de eso es, autoritario de Nicolás Maduro no hay sí, populismo. yo, Entonces, ¿qué es lo que eh, hay? ¿Ah? Es eso, es esa pregunta. sí, sí. No, Mm. el populismo autocrático, porque ha habido otros Sí, populismos, sí. pero bueno, déjame ir más o menos en orden Ujú, para ver si puedo responder satisfactoriamente estos planteamientos. Yo voy ujú. a partir primero de una idea global. Sea, mira, miren, también en Occidente ha habido dos versiones de lo que es el ser humano. El ser humano, uno dice que es bueno por naturaleza. Rousseau, o sea, el ser humano se da besos, se abraza, tendemos a Sí, ser buena gente, pero bueno, la sociedad y los demás nos corrompen. Ay, que ese es el optimismo antropológico. Y tenemos el otro lado del pesimismo antropológico. Mira, no, mi amor, el hombre es malo.
es malo por naturaleza. Si tú lo dejas en paz, mira, va a fastidiar al otro. Ese pesimismo antropológico, desde Hobbes hasta acá, te dice, como el hombre es malo, mejor construimos unas reglas, unos mecanismos para controlarlo. Y ahí es donde aparece el Estado, ¿verdad? Entonces, en toda sociedad, digamos, parte de la naturaleza humana es, por supuesto, tener poder. Es parte de nuestra naturaleza, o tener dinero, o alcanzar cosas. En todos los seres humanos, también por naturaleza, siempre estamos alimentando las expectativas. ¿Eh? Quiero esto, pero después quiero más. Y con el poder es impresionante. Entonces, ¿qué sucede? Creo yo que un aprendizaje de eso para que la cuestión de la revolución en la granja, esa metáfora, esa analogía es muy interesante, porque no solo, o sea, cuando hay doctrinas que le dicen a la sociedad, todos tenemos que ser iguales, nos encontramos con varios problemitas, pues, con varios obstáculos. Uno, nadie puede, o sea, ninguna sociedad produce suficientes recursos como para que todos estén igualmente satisfechos. Alguien va a perder. Alguien va a perder. Entonces, como han explicado, por ejemplo, Sartori o el mismo Hayek y Popper, todas las sociedades que han intentado que todos seamos la mayoría han terminado en, digamos, en crisis políticas manifestadas en incluso guerras civiles. No todos podemos ser iguales. ¿Bien? Ese se puede resolver, se puede atacar, se puede paliar, eso es otra cosa, pero ofrecer la igualdad o sentir como los animales de la granja, que bueno, yo tengo el poder porque aquí todos tenemos poder, bueno, es sencillamente la muestra de lo que decía Hobbes, el estado de naturaleza. Todos tenemos poder. Bien, entonces como todos tenemos poder y nadie me puede fastidiar, pues yo puedo agarrar lo del otro, el otro se pone bravo, pelea con este, es decir, la anarquía total. Entonces, creo yo, algo aprendimos en Occidente. Todos queremos tener poder, todos tenemos muchos intereses, pero tenemos que tener alguna manera decente, digamos, como dicen otros teóricos por ahí, de domesticar los conflictos. ¿Bien? Porque me decía un chico hace poco, pero es que ya la democracia no hace falta. Está bien, pero, ajá, ¿y quién va a gobernar? Porque no podemos gobernar todos juntos. O sea, primero somos demasiados. A lo mejor en Grecia, que eran pocas, mucha menos cantidad de ciudadanos y la noción de ciudadanos se reducía, un número pequeño de personas podrían tomar decisiones juntas, pero 1.000 millones, 200 millones, 500 millones no pueden gobernar todos a la vez. Entonces Occidente inventó que, bueno, como no podemos estar todos, algunos ni tiempo, no me interesa, no me importa, pero elegimos a uno y le damos ese trabajo, que es un trabajo fuerte, que es resolver problemas públicos. ¿Por qué? Eso es lo que deben hacer los gobernantes, resolver problemas. Luego, el segundo punto, ya voy contigo ahora, Jennifer. El segundo punto que tiene que ver con el liderazgo transformador, esos planteamientos. Ah, no, perdona. El segundo punto de esa pregunta, es decir, ¿qué pasa con estos liderazgos que por haber sido exitosos en resolver un problema público muy importante o dos? En el caso de Google, el tema de la inseguridad. En el caso de Fujimori, el tema, creo que del crecimiento económico. En el caso de Pinochet también, el problema del crecimiento económico. ¿Bien? Eran problemas sentidos por la sociedad, además de, digamos, la situación post-Allende que vivió Chile. Ahora, sí resolvieron un problema público. ¿Bien? Y esa viene acompañado en este caso por la ausencia, pienso yo. La ausencia de organizaciones que hacían un trabajo, o la debilidad de organizaciones que hacían un trabajo vital para las reglas democráticas, que eran los partidos políticos. Los partidos políticos, digo, porque esos son líderes solitarios, los outsiders, esos que aparecen, que tienen mucha habla, piquitos de oro, decían cuando yo era pequeña, sí.
tienen eso. Pero los partidos políticos, además de eso que les dije, no, bueno, agrega a recoger intereses, agregan, los organizan, los median entre la gente y los que tienen poder, los que toman decisiones políticas, de políticas públicas, ellos hacen otra cosa muy importante, o hacían otra cosa muy importante, que ellos se articulaban en función de alguna doctrina política. Bien, y que con ese apego a determinada doctrina política, eso se ha perdido, por supuesto, con ese apego a esa determinada doctrina política, controlaban también a sus gobernantes salidos de sus filas. ¿Ok? Entonces, incluso además, una preocupación del partido era la formación de la generación de relevo. Porque también yo le hago esa pregunta a un chico que ama a Bukele, pero es que Bukele no lo puede hacer, pero espérate. Es decir, no tiene personas alrededor que piensan como él, que lo harían como él, que están formados, o sea, que entienden lo que se hizo y cómo se hizo y por qué se hizo. No lo tiene, porque eso va a obligar entonces a ese ser que siente que es quien puede tratar eso, el único ser humano que puede tratar eso, lo va a obligar, bueno, ya lo hizo, una reelección fuera de la Constitución, pero después va a querer permanecer en el poder. Y obviamente que esos casos se definen como casos de éxito político. Entonces yo me hago esta pregunta, ¿qué es el éxito político? Porque cada vez que me hablan de ese éxito político y generalmente me nombran a Maquiavelo, yo siento que se me paran los pelos y me disculpan. Maquiavelo escribió acerca del éxito político de los príncipes. Y claro que el éxito político de un príncipe era sostenerse en el poder, mantener el poder. Los consejos del consigliere Maquiavelo eran consejos a príncipes que obviamente, en esa época quien salía del poder estaba muerto. Entonces, bueno, yo mejor hago las cosas lo que sea con tal de mantenerme. Pero no es el consejo que un consejero le puede dar a un líder político, por varias razones, ¿no? No es una cuestión de ética ni de moral, no. Por varias razones. Este líder político contemporáneo, este gobernante contemporáneo, está rodeado por un conjunto de reglas que lo controlan. Pues no puede hacer o no debe hacer lo que le da la gana. Entonces, cuando yo mido el éxito político porque pude sostener el poder, inmediatamente está bien, él lo hizo bien y tiene controlado el grave problema del Salvador acerca de la inseguridad. Pero Salvador va a tener toda la vida el problema de la inseguridad, o sea, va a ser ad infinitum la preocupación por el tema de la seguridad. No va a aparecer otro problema político relevante una vez que tú resolviste esto. Podrás resolverlo. ¿Qué políticas públicas para otros problemas? Eso, digamos, yo me imagino que muchos acá tenemos la misma preocupación, esa admiración por un líder carismático sin una organización política, porque yo creo que no recuerdo de qué partido era, de verdad no lo recuerdo, pero él llega allí y se presenta en el escenario político con apoyos, sí, pero no con una fortaleza en términos de, creo yo, de tener claro cuáles son los principios que van a guiar mi acción. Me encontré esto, bueno, por supuesto, lo ataco con una medida bastante dura. Y claro, y cuando él dice que, bueno, está bien, antes no le preocupaban los derechos políticos de las personas asesinadas y ahora sí le importan los derechos políticos de los que están presos. Claro que todos tenemos, líderes o no tenemos capacidad de argumentación y muchas veces encontramos muy buenos argumentos para justificar nuestra acción. Y entonces, bueno, ese argumento sí es interesante. Pero ¿qué hay detrás del hecho, del acto, de que él irrespeta las reglas del juego político e irrespeta la división de poderes, irrespeta su constitución? Entonces, ya de verdad, este es un caso ya de veremos. El caso de Bukele es de veremos. Sí.
No hay manera. Ahora, Ujú. las ideas, los planteamientos de Naim sobre el liderazgo conservador, que también los hemos leído mucho, ¿no? Es decir, ¿qué es hacer política? Líder político, me imagino. Claro, hay líderes de otro tipo, pero vamos a hablar de liderazgo político. Hacer política es, yo le digo a mis estudiantes siempre, mira, el político es una persona muy intrépida, ¿ok? Porque la persona que es política podría perfectamente estar en su casa viendo televisión o lo que sea, ¿y por qué yo me voy a estar preocupando por problemas públicos? Pues, es decir, preocupado por el tema de la inseguridad o preocupado por el tema del desempleo. Yo, o sea, una persona común y corriente haría su caso, bueno, ya a ver si consigo un empleito por ahí, tengo que... Pero un político no, un político tiende a asumir como propio problemas públicos. Y eso es lo que le da la característica de ser político. Bien. Entonces, los políticos se dedican a eso, a ver, y claro, cómo resolver implica reflexionar acerca de por cuál es la vía, cuál es la vía. O muchas veces, si formas parte de una organización, es cómo llevo esto que nos define a ser una manera de una versión, a mi versión del interés público, ¿cómo hago para que se convierta en la versión del interés público de todos? Eso es hacer política también. Entonces, el liderazgo transformacional en la política, yo creo que ahorita estamos trabajando precisamente en un diplomado, que es para formar jóvenes de unos partidos políticos para que ellos puedan ser agentes de cambio. Pero hacer agentes de cambio no en términos de que voy a cambiar el mundo, voy a hacer la revolución, sino agentes de cambio en términos de qué políticas públicas coinciden con mis planteamientos doctrinarios y cómo lo puedo hacer. ¿Y cómo lo puedo hacer? ¿O cómo lo podría hacer? Entonces, todo político debe ser por naturaleza agente de cambio. Todo político. Bien. Ahora, para bien o para mal, esa es otra cuestión. Pero siempre está pensando fuera de su cabeza, está pensando en su entorno. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo voy a hacer con el entorno? Claro que puede estar pensando cómo hacer con el entorno para conseguir plata fácil. Ah, bueno, eso no es decir, no es culpa de la política. Como que haya médicos buenos y médicos malos, pero la medicina no sirve, ¿no? Hay médicos que son malos y son hasta ladrones, pero no es por la naturaleza del médico. En este caso no es por la naturaleza del político y ahí encajo contigo, Jennifer, acerca de ese populismo, ¿no? Si se acaba el populismo, si muere el populismo, muere la democracia. No, al revés, cuando muere la democracia, muere el populismo. O Exacto, sea, cuando muere la si ya no democracia, hay democracia, ok. entonces ya no hay La verdad populismo. es que no he leído el texto, pero Mm, sencillamente, bueno, primero, el populismo es un producto de exportación latinoamericana y ha sido muy exitoso. Esto lo sí. inventamos aquí en América Latina, por allá, por los 40, con Perón, mira que todavía está por allí. Ok, es el líder carismático, fuerza. Morelva, disculpa. Recuerda que a las 4:30 tenemos Ay, que llegar entonces, ahí, por razones que ya explicamos. claro, claro. Entonces, Es que yo me emociono. todavía tenemos dos personas, Ok, dos bueno, está personas. bien. Pero no, entonces me disculpas, Jennifer, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo podemos relacionar con los problemas que he planteado, amiga. Es Mm, que ese populismo, el populismo tiene dentro de tantas connotaciones, es que él ofrece lo que la gente quiere. Él mm, ofrece lo que la gente quiere. Ahora, cuando yo relaciono populismo, o sea, vinculo el destino del populismo con el destino de la democracia, desde mi punto de vista, estás abriendo una brecha, digamos, no solamente sobre la reflexión, sino cómo mm, vamos a funcionar políticamente, cómo lo vamos a hacer. O sea, mm. ¿cómo vamos a escoger al gobernante? ¿Lo vamos a dejar hacer lo que él quiera porque tiene carisma? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a escoger? Es la gran pregunta. La gran pregunta. O sea, la democracia tiene que ver primero con cómo escojo al gobernante y después lo otro. Como hago porque no me fastidien. Y entonces, ¿cómo puedo yo vincular? Casi que estoy vinculando el destino de América Latina al populismo. Pareciera que es
no podríamos salir de él. Y yo creo que sí podemos salir de él. Pero eso sí, tenemos que tener ciudadanos formados para Claro, detectar, claro. con antenitas para detectar Ujú, ese tipo de liderazgo y lo dañino que puede ser. Bueno, sí, discúlpame, no me puedo extender más porque ya está bien. Está bien, Tenemos dos personas más, gracias. Jorge Baral y Ajá. Marisol Angarita. Adelante, Jorge. Micrófono. Bueno, ¿me oyen? Ok. Primero que nada, muy agradecido por la riqueza de información que compartió con nosotros. Para mí ha sido muy valiosa. Yo me formé en el área tecnológica y en un ámbito familiar y educacional donde la política era terror, o sea, hacer política era ser podrido, era ser corrupto, era hacer una cantidad de cosas, o sea, fue una cultura antipolítica. Y yo creo que eso fue uno de los pocos errores en mi proceso de formación. Yo creo que realmente toda persona tiene que tener una conciencia política. Y por eso cuando dices tú que el político debe ser agente de cambio, yo creo que todo agente de cambio debe tener una visión política, una dimensión política. No tiene que ser político, pero tiene que tener conciencia de la política y conciencia que en su proceso de agente de cambio tiene que considerar la dimensión política porque eso es un aspecto muy importante. Ese era un comentario sobre eso. Otro comentario es sobre el populismo y la... tengo una pregunta, pero ahorita estoy tratando de aprovechar la ocasión para dar una visión de respuesta Está a bien, los perfecto. planteamientos, por ejemplo, que hizo Jennifer. El problema, Jennifer, es que efectivamente, desde el punto de vista ontológico, si no hay, si no hay democracia, no tiene sentido el populismo, no tiene sentido. Pero esa implicación tiene una inversa. Es decir, si yo quiero aparentar una democracia, aparento un populismo. Entonces, me explico, no es lo mismo, ese sería ya no desde el punto de vista ontológico, sino desde el punto de vista pragmático, operativo, donde están en juego las influencias. Entonces, una de las formas de yo decir que hay democracia es porque realmente el pueblo se estimula y demás, o sea que justamente al revés. Pero no quiere decir que porque haya populismo hay democracia, eso no, definitivamente que eso no es así. O sea que por eso yo creo que el planteamiento que lee Jennifer, es que la angustia de Jennifer, creo que tendría explicación separando lo que es la realidad ontológica y lo que es la realidad política pragmática humana en el desempeño de la manipulación del lenguaje para convencer de algo que no es real. ¿Ok? Ahora viene mi pregunta que con esto espero que me entiendan bien, me interpreten bien. Una de las cosas que siempre oí fue de que realmente un tema que es doloroso y a la gente le molesta, que dice que los gobiernos tienen el gobierno que se merecen. Perdón, los pueblos tienen el gobierno que se merecen. ¿Cómo lo interpretas en tu esquema y tu proyecto y tus planteamientos? ¿Cómo interpretarías ese mensaje o ese dicho popular? Esa es mi pregunta. Un esfuerzo. Marisol Angarita, y hay una pregunta por el chat, pero la hace una persona que todavía no se ha identificado. Necesitamos identificación para poder leer la pregunta ya en tercera pregunta. Adelante, Marisol. Ok, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ok, bueno, muchas gracias por su presentación, me gustó muchísimo. Me preocupa mucho la formación ciudadana en las escuelas. Allí es un problema, vamos a decir, de lo que es el gobierno. O sea, los gobiernos tienen que dedicarse a imponer una educación ciudadana como hicieron en Alemania. Sin embargo, cuando uno separa la formación en las escuelas, va a un grupo etario, como por ejemplo en las asociaciones de vecinos, que allí es que se necesita la formación del ciudadano de manera que contar con la ayuda y la sensibilidad dentro de la comunidad para resolver problemas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo haría usted para formar dentro de las asociaciones de vecinos estas personas, para las personas que trabajen en función de la comunidad como ciudadanos? Esa es mi pregunta. Gracias. Y la tercera Importante. pregunta ya se identificó en Nelly Argüello. Ay, Quisiera bueno, preguntarlo Nelly. si, ¿qué hacemos con la institucionalización de la corrección arraigada
en la mayoría de nuestros líderes políticos. Ujú. Ya tenemos Estoy 3 preguntas. anotando ya. La institucionalización de la corrupción, me imagino que se refería a De la eso. corrección Ajá. arraigada, sí, de la Sí, corrección. sí, perfecto. Bueno, la cuestión es esa de que en las familias y también mi mamá y todo el mundo, y yo tengo unos cuantos años, sé que la política es sucia. Ujú. La política es sucia porque vinculan al político, generalmente recuerdan al político que cometió un acto de corrupción o hizo aquello, pero no recuerdan al político que adelantó buenas políticas públicas. Siempre lo malo es lo que la gente recuerda. Pero además, es parte de nuestra cultura decir que la política es algo que tú no debes meterte para no contaminarte. Y yo pienso que en una buena formación ciudadana, ese mito, ¿cómo te diría? Leyenda urbana de que lo político es malo se puede ir mm, modelando, configurando. La política se encarga, si tenemos una definición, no digo buena, una definición política que se centre en lo que debe hacer el político, que debe ser, si está en el Ejecutivo, resolver problemas públicos. Si está en el legislativo o si está en la calle, si es tengo una comunidad, es preocuparme por problemas colectivos. Es decir, cómo resolvemos esto que que me afecta a mí, pero además afecta a otras personas. Y cuando ya tú te metes en eso, yo le decía, discúlpeme con este ejemplo, yo voy a tratar de ser rapidito. Una vez un chico que era chofer de la gobernación se me acerca y me pregunta, profesora, ¿usted qué sabe de política? Mire, yo vivo en una comunidad y tenemos un problema que las aguas negras en la comunidad tienen, o sea, hay que mandarlo a reparar y queremos ver qué es lo que tenemos que hacer como vecinos. Y yo le dije inmediatamente, ¿te gusta la política? No, claro que no. Y yo le dije, pero mi niño, mi hijo, con eso tú estás entrando en el terreno de la política. Eso es lo que hace un político. Un político en una comunidad, un político, es decir, el hombre hace política de diversas formas, pero siempre en términos de cómo veo el entorno, cómo veo lo público que está pasando y cómo me puedo meter allí. No sé si para bien o para mal, pero está vinculado con eso. Bien, el político se sale de su vida íntima para tratar asuntos del colectivo, en principio. Ok, entonces, ese sentimiento, pienso que para ese sentimiento de la antipolítica y la política es malo, yo vuelvo como un perro que se muerde la cola, formar ciudadanos que entiendan lo que hace un Sí, claro. político, lo que es ser político, lo que es realmente ser político. Porque si hay malandros que son abogados, ajá, pero el derecho no es sucio, pues, no es Claro. Ok. Y la otra, la idea esa de que el pueblo tiene el gobierno que merece es una forma muy fácil de justificar cuando yo pierdo unas elecciones. Siempre, bueno, digo yo, no, perdimos, es que el pueblo tiene el gobierno que se merece. O sea, discúlpenme la palabra, no sé, todos no son venezolanos, ¿verdad? Pero acá en Ujú. Venezuela, cuando tú tienes una ruptura con tu novio, tu emoción, no le llamamos el guayabo. Y hay guayabos electorales, hay guayabos políticos. Entonces, cuando pierdo, que ustedes se lo merecen. No, no, o sea, yo creo que es una frase que a mí la interpreto de esa manera porque generalmente se oye desde ese aspecto. Y lo otro es ya ay, ¿cómo se llama? No es Jennifer. Bueno, la que estoy viendo en este momento, que me dice eso de la formación ciudadana para niños. Ah, Sí, mira, yo pienso que hemos dejado un hueco tan grande acerca de la formación de personas preparadas para funcionar en democracia o de demócratas. Hemos dejado que, bueno, empezar con los niños, o sea, cuando uno dice empezar con los niños, no es que solamente a los niños, es que, bueno, desde niños pero también en las personas que están organizadas, interesadas,
que están en el terreno de la política, aunque no les guste reconocerlo, bien, yo me reúno en mi colectivo, con mi comunidad y juntos deliberamos para ver cómo vamos a hacer. Eso es un evento político. Bien, no hecho por un partido, pero es político. Y entonces, por supuesto, digamos, reunirse con esas comunidades, con planteo, ¿no? Porque en alguna oportunidad lo hicimos aquí, con comunidades para trabajar procesos de formación política con ellos. Yo también creo que, que eso aporta valor público, pues, porque aporta ciudadanos, es decir, aporta personas que están preparadas, que entienden la diferencia, que pueden en un momento diferenciar cuando un gobernante se está saliendo de las reglas de juego político o cuando está proponiendo una política pública inviable, porque el populismo tiene una de esas una característica tal que, bueno, como yo ofrezco la felicidad, a todo el mundo le gusta que le ofrezcan la felicidad, pero la felicidad es cara, pues. Sí. No todos podemos ser felices. Entonces, yo creo, Marisol, aquí tengo tu nombre, no es que esté no la veo limitada a los niños, yo pienso, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer en términos de formar ciudadanía en las comunidades. Pero no es, pienso, el solo hecho que pienso, a lo mejor estoy, pero yo pienso, el solo hecho de que las personas entiendan, que las personas cuando sean ciudadanas entiendan que yo no puedo juzgar a la democracia por lo que hace el gobierno, ese solo hecho da un amplio margen de maniobra para formar movimientos que tengan que ver, mira, me preocupa este problema público, esto, o ya sea la cuestión ecológica, o me preocupa el tema del desempleo, pero es eso, es separar esos dos ámbitos porque esa concatenación, esa fusión que hicimos entre lo que hace el gobernante y qué es la democracia es una de las cosas que pienso yo nos ha hecho mucho daño. Entonces, claro que a las comunidades también. Pienso que hay que organizar o se le pueden organizar talleres que tengan que ver con eso, con la formación como ciudadano, sin fastidiarlo, ¿no? Porque también es otra cosa, no una clase, no, ya va. Vamos a hablar sobre, en términos muy sencillos, qué significa esto, qué significa aquello, cómo lo ves tú, etcétera. Bueno, ya creo que cumplí con mi tiempo. Ok, sí. No ha cumplido. Gracias. Mira, yo tenía no sé si 5 minutos y no, Es que no no te sabía. oigo, no se te Se te va la oye. voz, se te va la Sí, voz. está entrecortado. Está entrecortado, sí. Vamos a Quédate dejarlo hasta tranquilo ahí. y nos miras de frente. Ah, ¿me oyen? ¿Me oyen? Ahora Sí, sí, ahorita sí. no muevas la cara. Mire, no, yo lo que te quería preguntar, Morelva, es si todo esto que hemos conversado aquí atenta contra las libertades y hay la necesidad de ejercer controles, es lo que hace inviable al socialismo Ujú, en ujú, relación con el capitalismo. ujú. Porque incluso eso llevó a Emeterio Gómez a decir esta frase, que también la tomé: el socialismo se torna radicalmente inviable Claro. a no ser que se apele al totalitarismo más radical, a una asignación arbitraria y caprichosa de los recursos escasos. Claro, claro, es que la evidencia nos ha dicho eso. Todas las experiencias, los experimentos, porque lo fueron, todos esos experimentos para tratar de operar en la lógica del socialismo han fracasado y han fracasado, entre otras cosas, por lo que tú estás planteando. Tú no puedes ofrecer la igualdad, porque cuando no la alcances, no la puedes alcanzar, que no la vas a poder alcanzar, Sí, entonces vas a tener que usar la fuerza física La fuerza. para Claro. someter al otro. No te queda de otra. La violencia y el control. Sí, sí.
Agradecidísimo, A Morelva, ustedes. por haber aceptado la invitación que te hicimos, haber superado la falla que tuvimos, que no fue responsabilidad ni tuya ni Bueno, nuestra. eso es Venezuela. Y agradecer la participación que ha hecho que verdaderamente No se te escucha. aló. Sí, yo no sé qué pasa. O sea, Te- parece te que vas cuando mueve la retirando. cabeza. Sí, parece que Sí. se está yendo alguna. No, bueno, agradecerte, Morelva, realmente, y agradecer a los Y yo a participantes ustedes. por el Realmente sí, conversatorio muy que hemos bueno, tenido, muy bueno, porque sí. creo que nos ha nutrido un tanto a todos los que estamos acá. Bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias. Yo a Bastante. ustedes. Bueno, Con todo gusto. Chao, Jennifer. oh, sí, bueno, No un es que yo la abrazo. prefiera, no es que yo la preciera a ella, pero no. No, Por bueno, el un contacto. abrazo, de verdad. Igual. Quisiera estar allá en Venezuela, ¿verdad? Sí, Ay, ojalá.